Como dije antes, vamos a hablar un poco de la respiración. El tema de la respiración es un asunto tan importante que parece mentira que no se le tenga tan en cuenta en la vida cotidiana, ¿no? En el sentido de adiestrarnos pues desde jovencines, ¿no? Desde niños, o darnos algunas pautas más allá de 4 cosas así como muy generales, como mucho, ¿no? Es una cosa muy importante y, por ejemplo, en el ámbito de la psicoterapia se ve muy claramente que una de los marcadores fisiológicos que aparecen claramente alterados cuando hay un sufrimiento anímico o algún tipo de enajenación, ¿no? de estado psicopatológico, de trastorno o de alteración, es precisamente la respiración. Y ya fuera del marco psicoterapéutico podemos ver claramente cuando tenemos una preocupación o estamos atascados en algún asunto, como apenas respiramos, ¿no? O respiramos de una manera muy superficial, muy ineficaz, ¿no? Cuando una persona entra en una crisis de ansiedad, ¿no? Un ataque de pánico o algún tipo de crisis de ansiedad, el asunto de la respiración está desmadrado, por así decirlo, ¿no? Hay una especie de arritmia respiratoria, ¿no? También a veces incluso cardíaca, ¿no? El corazón y el sistema respiratorio, los pulmones, etcétera, trabajan muy de la mano, ¿no? O van muy de la mano, ¿no? Quizás una de las cosas que se aprende cuando se supera una etapa con crisis de ansiedad, muchas veces es a respirar de otra manera, ¿no? A manejar el asunto respiratorio para no desbordarse, ¿no? Para no irse de cierta ritmicidad, vamos a decir así, ¿no? Y tal vez desde el punto de vista del sosiego, de la placidez, ¿no? de la armonía natural, ¿no? de la funcionalidad natural, de esa ley natural funcional, ¿no? De la que hablaba Richard Wilhelm, por ejemplo, ¿no? Wilhelm Reich, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien está plácidamente durmiendo o distendido, no sé, pues tumbado en la cama o en un prado o no sé dónde, ¿no? Ahí vemos que la respiración es tranquila, es rítmica, es más o menos flexible, ¿no? No hay paradas, ¿no? Salvo que haya algún tipo de apnea o algún tipo de obstrucción o algo, ¿no? Bueno, entonces el tema es que cuando una persona está durmiendo profundamente, cuando está profundamente dormido, también la respiración tiene, digamos, mucho recorrido, ¿no? También, ¿no? Y la frecuencia no es muy alta, ¿no? No es un respirar seguido, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice esto, no? ¿Qué quiero decir con esto? Claro, la respiración en sí es una disciplina, ¿no? Por ejemplo,
En el yoga o en otras disciplinas ya sabemos que hay muchas maneras de respirar, ha habido mucha exploración en ese sentido, muchas técnicas, ¿no? El pranayama, todo esto. No pretendo hacer una exposición académica, ¿no? en ese sentido, ¿no? Sino simplemente que reparemos en que lo que nosotros estamos tratando de hacer al meditar, o lo que hacemos, lo que ejercitamos al meditar, es un proceso reunitivo, si me permitís el palabra, ¿no? Un proceso reunitivo quiere decir que hay una integración, ¿no? una reunión en torno a un centro. Es un proceso de centramiento, en definitiva, ¿no? En ese proceso de centramiento lo que está colaborando es la parte intencional, digamos, la dimensión intencional o consciente, voluntaria, ¿no? De la personalidad, y digamos, la dimensión inconsciente, es decir, hay una cooperación, podemos decir así, o hay una reunión, ¿no? una conjugación, un conjugarse entre lo consciente y lo inconsciente de la persona, ¿no? Y lo psíquico y lo físico, etcétera, etcétera. Es una reunión, es lo que quiero decir, ¿no? Que es un proceso reunitivo, ¿no? En torno a un centro. Ese centro no es un asunto racional, ni es un asunto emocional. Podemos decir que en ese sentido, hablando en un lenguaje clásico, ni el eros ni el logos están predominando ahí, ¿no? Sino que, digamos, la razón, suspendemos el proceso racional, ¿no? Lo dejamos a un lado, digamos, la razón cede, ¿no? se aparca a sí misma, podemos decirlo así, se desactiva, y también el eros, digamos, el aspecto emocional vinculante, lo que nos vincula a las cosas, a los objetos, a las personas, etc., y a las cosas, también está suspendido, en el sentido de que digamos, mantenemos una relación exclusivamente autocentrada, es decir, centrada en sí misma, es la conciencia centrada en sí misma, es una conciencia autocentrada, una conciencia centrada en sí misma, y eso es el centro, el eje, el epicentro, podríamos decir así, del ejercicio meditativo. Entonces, todo lo demás que está ahí gira en torno a eso, está en torno a eso, ¿no? Bueno, entonces todo esto que tiene que ver con el asunto de la respiración, tiene que ver en el sentido de que la respiración tiene dos facetas. Una faceta involuntaria, autónoma, afortunadamente, porque si tuviéramos que estar voluntariamente ocupándonos de la respiración todo el tiempo, pues menudo problemazo que tendríamos, ¿no? Es decir, hay un instinto, ¿no? Que nos lleva a respirar, ¿no? Incluso cuando, no sé, pues por lo que sea, estamos en una actitud muy rígida que lleva a la respiración a un trabajo ineficaz, llega un momento en que, ¿no? Instintivamente hacemos una inspiración fuerte, ¿no? Profunda, etcétera, etcétera. Es decir, que el instinto, ¿no? El funcionamiento autónomo, ¿no? Lo psicofísico autónomo, involuntario, inconsciente, digamos, está capacitado, ¿no? O está predestinado, vamos a decir así, ¿no? Para hacerse cargo de este proceso que es la respiración, que es vital, ¿no? Como sabemos, para la vida, ¿no? Es vital, ¿no? Vale, pero a la vez también
las funciones conscientes, lo volitivo, ¿no? la voluntad, también tiene acceso al proceso respirativo, ¿no? Entonces ahí vemos también una conjugación otra vez, ¿no? Es decir, vemos también cómo se da en la mano, digamos, la parte del inconsciente del ser y la parte consciente, ¿no? Se da en la mano ahí, ¿no? Por lo tanto, estamos en la totalidad, estamos en lo que Jung llama el sí mismo, ¿no? En ese arquetipo de totalidad, ¿no? En esa maquinaria o en ese sistema, en parte conocido, en parte desconocido, que es el que nos sostiene, nos soporta, nos estructura y ¿no? En ello vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, ¿no? Como se dice también en otro contexto, ¿no? Bíblico y tal, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que las preocupaciones, los temores, muchas de las emociones, ¿no? Que se activan o con las que nos movemos en el día a día, interfieren este flujo respiratorio natural, flexible, ¿no? Equilibrado, armonioso y tal, ¿no? Lo interfieren, ¿no? Lo perjudican, vamos a decir así, ¿no? Y nos vemos, o sea, no nos damos cuenta de que no estamos respirando. O sea, si te fijas un poquito, ¿no? en cualquier persona que tienes interactuando contigo, puedes ver cuando alguien está asustado, o cuando alguien está preocupado o obsesionado o intimidado por algo o lo que sea, y normalmente eso va acompañado de que no se mueve, ¿no? El pecho ni el abdomen, no, la respiración es demasiado breve, ¿no? Entonces quiero también decir con esto que el tema respiratorio problemático o antinatural o inadecuado está relacionado con la rigidez, ¿no? La rigidez también como mecanismo de defensa, como actitud defensiva. Es una actitud defensiva frente a algo que nos inspira temor, nos inspira desconfianza, ¿no? Entonces, de la misma manera que cuando parece que nos van a morder o nos van a golpear o vamos a recibir un impacto, contraemos la musculatura de manera instintiva, también cuando hay una situación de alarma, dejamos de respirar. Esto lo vais a observar también en los perros. De repente tu perro está por aquí y ahora oye un ruido ahí, no respira, ¿no? Cuando estás muy concentrado en una tarea, por ejemplo, un cirujano que está ahí concentrado haciendo no sé qué, esperemos que esté muy concentrado, apenas respira. ¿No? Lo comentaba, yo lo he oído comentar a un médico, ¿no? Etcétera. O uno mismo, ¿no? Cuando está, ¿no? Con una tal. Por eso también cuando uno está muy concentrado en una tarea y la tarea se prolonga, luego uno queda como fatigado, ¿no? Porque no oxigena, no estás respirando como Dios manda, ¿no? Vale, entonces el tema es que si tenemos un día a día en el que la respiración no es flexible ni profunda, suficientemente profunda, y, insisto, y flexible, luego si nos sentamos para practicar la meditación, esto va a seguir un poco así porque se automatiza, ¿no? Es decir, nosotros, digamos, cuando ejercitamos una actitud
física o psíquica, ¿no? Esto tiende a repetirse, ¿no? Podemos decir, a automatizarse, ¿no? Tanto para lo adecuado como para lo inadecuado, ¿no? Entonces, si tú aprendes, si tú insistes en respirar de una manera adecuada, al principio esto como que requiere una atención y una, ¿no? una reiteración, ¿no? Una persistencia, un voluntarismo, ¿no? Por parte de uno, ¿no? Pero llega un momento en que eso se automatiza, ¿no? Digamos, empieza a funcionar de manera involuntaria, de manera espontánea, ¿no? Y ahí es donde conviene llegar en la práctica meditativa. La práctica meditativa, para la práctica meditativa es muy conveniente, casi imprescindible, respirar abdominalmente, ¿no? Pero la respiración abdominal no es precisamente lo que predomina. Incluso la respiración pectoral es bastante pobre, ¿no? Por lo que hemos comentado, porque bueno, normalmente vivimos con un cierto nivel de estrés y ¿no? de sobreactivación, ¿no? Simpática, ¿no? Entonces, el tema es, yo recomiendo dos cosas. Una, hacer ejercicio aeróbico siempre que podáis, un rato, piscina, bicicleta, correr, elíptica, algo que sea, que tonifique el sistema respiratorio, ¿no? Que te dé una tonicidad ahí, ¿no? Es importante esto, ¿no? Porque, insisto, cuando la persona, cuando no nos movemos y sobre todo si llevamos una vida más bien sedentaria de trabajo y tal, es que no hay flexibilidad, la respiración no tiene tono, ¿no? Entonces, hacer ejercicio 3 o 4 veces a la semana, siempre que podáis, o todos los días si es posible, ¿no? Un ratín. Eso, uno. Y dos, ejercitar la respiración abdominal, que al principio implicará cierto esfuerzo, cierta dedicación, podemos decir así, ¿no? Cierta carga de intencionalidad, de voluntarismo, podemos decir así, ¿no? Entonces, si nosotros nos sentamos para la práctica, lo que hacemos es, cuando inspiramos, inflamos el abdomen. Sentimos que el abdomen se infla, o sea, lo inflamos intencionadamente, ¿no? Salvo que ya lo tengamos automatizado y ya vaya él solo, ¿no? Pero si no es así, inflamos primero el abdomen y luego llevamos el aire un poco hacia el pecho también, y al expirar contraemos como si encogiéramos un poco, digamos, el abdomen, ¿no? Como los intestinos, vamos a decir así, ¿no? Un poco, tampoco se trata ahí de estrangularse, ¿no? Entonces, inspiramos y al expirar encogemos ahí. Y la expiración es un poco más larga que la inspiración. Entonces, claro, aquí diremos, bueno, si se trata de que inspirar y expirar debe ser natural o lo más natural posible y no intervenir la respiración, etcétera, entonces, ¿cómo se come esto con esto que estamos ahora planteando, ¿no? Porque de lo que se trata es de adquirir un hábito, digamos, es aprender, ¿no? O trasladar un aprendizaje al proceso neurofisiológico, en este caso, que tiene que ver con la respiración, para que esto llegue a un momento en que no hace falta que esté yo ahí pendiente de ello, sino que ya tiende a ocurrir de una manera más bien espontánea, ¿no? Y si no es suficiente, yo ya me doy cuenta, entonces
simplemente intervengo un poquitín, es como si dijéramos, no sé, la diferencia, por decirlo de alguna forma, entre un servofreno o una servodirección y la dirección, ¿no? La dirección va, pero la servodirección pues la ayuda un poquitín, ¿no? Y entre que va, ¿no?, por el propio sistema y el complemento que lo ayuda, pues esto, digamos, lo hace mucho más eficaz, ¿no? Entonces, hay que automatizar, hay que aprender a respirar abdominalmente y, digamos, con una pequeña aportación consciente o intencional, ¿no?, que hagamos, la respiración se va a hacer mucho más eficaz. Eso va a promover un estado de distensión o de relajación mucho mayor y también va a favorecer el proceso de ensimismamiento, ¿no?, de interiorizarse, ¿no? Es decir, nosotros cuando llegamos y nos sentamos para meditar, al principio, como venimos de nuestros, en fin, ¿no?, de hacer cosas, la respiración está un poco agitada, ¿no? Eso hay que dejar, o sea, no hace falta que rápidamente queramos que eso se armonice, sino que esperamos un poquitín y a la vuelta de unos cuantos minutos eso se va a ir haciendo más rítmico y más tranquila, ¿no? La respiración más eficaz, ¿no?, en este sentido, ¿no? Entonces, insisto, inspiramos abdominalmente, hinchamos el abdomen y expiramos. Al principio es probable que, digamos, haya, es como si uno se atascara ahí, ¿no?, digamos, ¿no?, se tropezase con su propia respiración, entonces no te da tiempo, entonces como que tienes que respirar otra vez porque esto no te llena, ¿no?, el proceso respiratorio. No os preocupar, o sea, la cuestión es ir poco a poco tratando de manejarse en estos términos, ¿no?, de aprender a hacerlo, y llega un momento en que eso ya sale solo, ¿no? De hecho, a mí si me preguntáis cómo aprendí eso, no tengo ni idea, o sea, se aprendió solo, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Pero se aprende solo si tienes un poco también la idea de que la cosa va por ahí, ¿no? También habrá profesores de yoga, a lo mejor, que puedan ayudaros en ese sentido, ¿no? O también las personas, las mujeres que hayáis tenido hijos, que hayáis tenido también algunas instrucciones al respecto, ¿no? Entonces, si la respiración está tensa o está rígida, la cuestión no es intentar llevar la respiración al abdomen directamente. Antes de esto hay que abandonarse, hay que, por así decir, confiar, soltarse de ese temor, ¿no?, o de ese miedo, ¿no?, a que, no sé, pues a que va a pasar algo, o a que algo no puede no ir como uno espera o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, para no seguir con generalizaciones y tal, si queréis ahora, podéis comentarme puntualmente cuál es la dificultad, ¿no?, que tenéis, si es que la tenéis, y concretamos un poquitín más. O sea, en resumen, lo que he querido trasladar es que hay que caminar hacia la respiración abdominal, que en la respiración abdominal la práctica meditativa se hace mucho más eficaz, y que además luego en la vida cotidiana, mientras tú estás trabajando con el ordenador o hablando con no sé quién o haciendo no sé cuánto o no sé qué, esa respiración abdominal va a actuar de cortafuegos de cualquier situación estresante o ante vamos a decir, ante una escalada de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso evita
o impide, o si uno está entrando ya en la escalada ansiosa, eso tiende, por así decir, ¿no? a revertir el proceso, ¿no? A veces puede ser que la cosa, si el estrés es intenso o la situación estresante es intensa, pues que te desmadres, ¿no? Pero es sumamente eficaz en ese sentido, ¿no? Es decir, te devuelve a un estado que es incompatible con la ansiedad, que es la sobreactivación del sistema simpático. Entre otras cosas porque la respiración abdominal estimula el diafragma y el nervio vago. El nervio vago forma parte del sistema parasimpático, que es incompatible con... o sea, si está activado el sistema parasimpático, el sistema simpático está desactivado, es decir, no, es uno o el otro, los dos no están a la vez, ¿no? Entonces, de alguna manera es funcionar desde un estado vagal, que vendría a denominarse así, ¿no? Un estado vagal es un estado donde predomina la función parasimpática, la activación de los centros nerviosos del sistema parasimpático, que son compatibles con el estar distendido, relajado, concentrado, en armonía, etc., ¿no? Es decir, el estado meditativo es un estado evidentemente parasimpático. El estado simpático no es compatible con un estado meditativo, porque nos lleva hacia afuera a interactuar con lo externo. Y la meditación es un proceso interno. Para eso necesitamos un contexto, un estado de predominio vagal que nos permita, digamos, llevar la conciencia a la interioridad. Bueno, pero si estamos activados desde el punto de vista simpático, digamos, el exterior está tirando, por así decir, de nosotros, ¿no? De la atención, etc. Vale. Pues ahora comentarme un poquitín, si queréis, qué dificultades hay con el tema de la respiración y concretamos. Elena. Utilizo la respiración abdominal, pero cuando estoy meditando hay algún estrés como que estoy tan fijada en eso que me agobio. O sea, como que no. Vale, perfecto. Bien, no hay que estar fijado en la respiración. Hay que adoptar una actitud, digamos, de desasimiento. Desasimiento quiere decir que no te agarres a nada, ni siquiera a la respiración. ¿Vale? Entonces, lo que, por ejemplo, se recomienda, de Shimaru, por ejemplo, recomienda, y es eficaz, es muy eficaz, es prestar atención a la respiración, pero en determinados momentos dejas de prestar atención a la respiración y le prestas atención a tu corporalidad. Te sientes ahí, sientes las piernas cruzadas, como las tengas, sientes los hombros, ¿no? La cabeza, te sientes ahí, ¿no? Te experimentas ahí, ¿no? Se entiende, ¿no? Lo que quiero decir cuando digo te sientes ahí, ¿no? Sientes tu mano derecha, tu mano izquierda, los codos, la rodilla, te sientes ahí, sientes que estás ahí, tu peso, ¿no? Como la gravedad te mantiene. Esto sin estar ahí pensando en todo esto, o sea, esto lo estoy diciendo así para entendernos, pero es apreciarlo, es apercibirse de ello sin pensarlo. Y tampoco se trata de pensar en la respiración, solo de sentirla, de darte cuenta de que tu sistema psicofísico está respirando. En todo caso, puedes acompañarlo un poco conscientemente, pero también de una manera lo más natural posible y, sobre todo, insisto, sin pensarlo, sin analizarlo, sin juzgarlo, ¿no? Solamente sentirlo y sí, bueno, puedes
incrementar, ¿no?, la fuerza o la amplitud de la inspiración, o de la expiración en un momento dado, pero de una manera armoniosa, acompañada, ¿no?, que a la vez que tu atención y tu consciencia está apreciando y experimentando la totalidad, ¿no? Tu cuerpo, tu interioridad, tu mundo, ¿no?, lo que eres, ¿no?, todo tu ser, por así decirlo, ¿no? Entonces, no hace falta estar agarrado ahí a estar en la inspiración, expiración, inspiración, expiración y tal, porque efectivamente eso lo que hace es, digamos, es centrar toda tu atención en el asunto respiratorio, y es que no es eso. O sea, lo que se trata es de que la conciencia esté vacía, pero vacía también del asunto respiratorio, vacía de todo, ¿no? Pero vacía en el sentido de que esté a disposición de la totalidad, es decir, de que no esté enganchada en nada en particular, ¿no? Cuando algo en particular la quiere, ¿no?, o nos quiere ocupar, y nos damos cuenta de ello, lo soltamos, sea lo que sea, ¿no?, incluyendo también el asunto de la respiración o lo que sea, ¿no? Y también el asunto que he comentado otras veces de abandonarse, ¿no? Esto es muy importante también, ¿no?, el confiar, en el abandonarse, el dejarte, por así decir. Bueno, si se produce la muerte, pues se produce la muerte, ahí, ¿no? De hecho, algunos meditantes hablan de morir en el zafú, en el cojín, ¿no?, en el sentido ese, ¿no?, de abandonarse, ¿no? No de estar en guardia, ¿no?, es como normalmente estamos, ¿no? Como a ver por dónde me va a venir el golpe, o qué va a pasar, o qué me van a decir, o qué va, ¿no? Es abandonar, igual que hacemos cuando nos queremos dormir, ¿no?, que es, bueno, pues ya desconectas y te abandonas del todo. Lo que pasa que en este caso es un abandonarse que no implica dormir, ¿no?, sino que implica estar despierto, pero no despierto como cuando estamos despiertos concentrados en algo. Yo ahora estoy despierto concentrado en lo que estoy explicando, o en lo que estoy hablando, o vosotros en escuchar lo que yo estoy hablando, o lo que estemos haciendo, ¿no? En la meditación, digamos, el estar despierto es un estar despierto de otra manera, es más amplia, más abierta, más amplia, abarca más, pero también es más oscura, es más crepuscular, es menos definida, no es una concentración intensa en una cosa, que entonces esa cosa, digamos, te aporta mucha claridad, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata justamente de hacer la conciencia más amplia. Pero no sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Se entiende un poco? Te agradezco porque, bueno, me ha venido bien. Es que Sí. Nada, olvídate, o sea, en tu caso, olvídate de la respiración, entre comillas, ¿no? Es decir, partiendo un poco del asunto, ¿no? Puedes incluso ejercitarlo a lo largo del día, la cuestión abdominal, eso, perfecto. Entonces, olvídate de la respiración, tú simplemente siéntate, encuentra una postura firme, una postura estable, y olvídate ya de todo. Déjate ahí que respirar y ya está. ¿Vale? En mi caso, como soy una persona muy perfeccionista, entonces ahí lo noto muchísimo. Y después, claro, eso me produce rigidez, me produce exigencia, y entonces ahí la respiración también nada. ¿Te produce qué, perdona? Rigidez. Sí. Y en ese caso, en ese momento que estoy viviendo, yo no, vamos, de abdominal, nada. Claro. Nada, tengo la respiración en los hombros.
Bien, pues cuando te das cuenta que ya tienes la respiración en los hombros, entonces te abandonas. No me abandono. Abandónate. No me abandono. Que te abandones. No, es broma. Sí. Quiero decir que de lo que se trata justamente es de abandonarse. ¿Eh? Porque eso que llamamos perfeccionismo es un estado deficitario, no es un estado de perfección, no es un estado óptimo. O sea, el buscar lo óptimo, ¿no? A través de la ruta perfeccionista es un contrasentido, ¿no? Es una trampa, ¿no? Como sabes, ¿no? Entonces, déjate estar, ¿no? Déjate ser como eres, déjate ser, ¿sabes? Como estás, por así decir, ¿no? Sí, confiar. A mí la palabra, una de las palabras clave es esta, ¿no? Confiar, ¿no? Es confiarse, confiar. Confiar en la vida, ¿no? Pero no en la vida que está en no sé dónde, ¿no? O la vida en un sentido abstracto, ¿no? Sino confiar en la vida que te sostiene, ¿no? Si el proceso vital no marchase de manera autónoma por sí mismo, no durarías un segundo más viva, por mucho que uno quiera impedirlo, ¿no? Claro. Entonces hay que dejarse, hay que abandonarse. Yo en esto recuerdo, no sé si os acordáis de aquella película de Bailando con Lobos, de Kevin Costner. ¿Os acordáis de la película esa? Sí. Pues en esa película, al principio, ¿no? Pues se ve que él es un soldado, me parece que era como un teniente o algo así. Entonces está con una herida, oye hablar que le quieren cortar la pierna, ¿no? Entonces, bueno, ahí como puede y tal, se pone la bota, que se desmaya, ¿no? Porque tiene una herida muy tal. Y entonces se sube, consigue subirse a un caballo. Está el ejército enemigo delante, ¿no? Los confederados, estos que eran los unionistas, están aquí y en el medio hay un prado. Entonces el tipo, o sea, ya se abandona, ¿no? Es decir, bueno, pues nada, me van a cortar esto, yo no quiero vivir así, entonces, bueno, pues que me maten, ¿no? Entonces cruza ese campo con los brazos abiertos al caballo, ¿no? Y entonces, claro, los otros empiezan a dispararle y tal, ¿no? Y él cierra los ojos y, ¿no? Como diciendo, o sea, también para animar a la gente de su tal, ¿no? Y no le dan, ¿no? Y entonces él saca un poco esa conclusión, ¿no? Es decir, ¿no? Como, ¿no? Él toma de ahí como un referente, ¿no? Para, ¿no? Su talante, ¿no? Y su actitud, ¿no? En la vida, ¿no? De dejar, ¿no? De dejarse, ¿no? ¿Sabes? De encomendarse al destino, por así decirlo, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Siéntate, siéntete y abandónate. No hagas nada, no quieras controlar nada, ¿no? Este es otro de los problemas de la meditación, ¿no? De los meditantes, ¿no? Y es el pensar que la meditación es un auto de control. Y justamente es un ejercicio, ¿no? Una actividad donde de lo que se trata es de dejar el control. El control volitivo, el control voluntario. Es tomar contacto con lo que en las tradiciones orientales se llama el sí, con mayúscula, ¿no? El sí. Esa inteligencia, ¿no? Inmanente, ¿no? Que es la que sostiene el proceso vital. Entonces, por así decir, tu cuerpo y tu alma o tu psique saben mejor que tú cómo tienes que respirar, cómo tienes que estar, cómo tienes que ser, ¿no? Todo lo que uno hace para enmendar la plana a eso es interferir, por así decir, ¿no? Y más bien la estropea. Es como si
a una obra de arte tú quieres decir, uy, no sé, a lo mejor aquí si pongo, tú ahora vas al Museo del Louvre o del Prado y si tú ves ahí, no sé, un cuadro y tal y quieres corregir una cosilla y tal y cada vez lo vas enredando más, ¿no? Y al final queda hecho un cuadro, nunca mejor dicho, ¿no? Un fiasco. Entonces es dejar de meter la mano ahí, ¿no? y dejarte ser, ¿no? O al menos descubrir, ¿no? que lo que eres es lo mejor, lo mejor. ¿No? Exacto, lo mejor de ti mismo, ¿no? Lo que ya eres, ¿no? Lo que tú pretendes, ya eso ya lo estropea. Sin embargo, yo creo que la respiración ayuda mucho a, por lo menos, a concentrarte en que no vengan tantos pensamientos, ¿no? Es que no se trata de que no vengan pensamientos, ¿no? De rechazar, o sea, o a dejarlos ir, o no centrarte, bueno, o no marchar con el pensamiento, ¿no? Sí. Para estar aquí, por ejemplo, a mí me ayuda mucho el centrarme en la respiración. Perfecto, entonces céntrate en la respiración, ¿no? O sea, es decir, el tema es que cada uno tiene que encontrar la manera, ¿no? ¿Me entiendes? No vale la misma medida para todos, ¿no? Entonces, el mantener la atención en un momento dado en la respiración te ayuda a estar en el presente, ¿eh? Y te ayuda también a no irte de manera dispersiva, ¿no? Con pensamientos y tal, ¿no? Que entiendo que es lo que tú dices ahora, ¿no? Perfecto, ¿no? Pero siempre y cuando eso, digamos, no te atrape, ¿no? ¿Me entiendes? En otra especie de objeto que en este caso es la respiración, o sea, la respiración, ¿no? ¿Sabes? Pero ahora, si te atrapa, entonces hay algo no se está haciendo bien, se está pensando en la respiración, ¿no? No se está simplemente acompañando la respiración, que es diferente. Claro, todo esto son cosas que, un poco sutilezas, ¿no? que tienes que ir viviéndolas, pero claro, en la medida que las vas practicando, ¿no? Pues vas aprendiendo y vas viendo, ¿no? Vas... Sí. Vamos, o sea, que sí. sentir la respiración, ¿no? Sí. No Sí, exacto. Sí. De una forma mental, sino sí. decir, bueno, pues... Es sentirla. Pero que, no sé, a mí me ayuda, ¿no? Sí. Es una estrategia recomendable y que, vamos, que es así como tú lo dices, ¿no? Pero siempre que eso no origine un problema, como en este caso, ¿no? Si origina ese problema, entonces hay que soltarse ahí, ¿no? Y tomar otra actitud, ¿no? Otra ruta. ¿Alguien más tiene problemas con el tema de la respiración? ¿Se inspira y se inspira por la nariz o por la boca o da igual? Se inspira por la nariz y se expira por la nariz. Si tienes la nariz taponada, pues respira por la boca. Pero lo suyo es la nariz. Sí. Si me dices, oye, ¿y no podría ser que expirase por la boca? ¿Hay algún problema? Es que en realidad no debería haber ningún problema con nada, ¿no? ¿Entiendes? Es decir, la cuestión es lo que a ti te resulte facilitador, ¿no? Pero en principio es por la nariz todo el proceso, ¿no? ¿Tú lo haces así o lo haces por la boca? Ya sabéis que respiramos con toda la piel, con todo el cuerpo, no solamente aquí. ¿Con la piel también? Sí. Es uno de los problemas cuando alguien se quema, que a partir de determinado porcentaje de quemadura y tal, no puede respirar, no transpira, ¿no? O sea, la piel no es impermeable.
Entonces, respiramos con todo el cuerpo. Entonces, si estamos contraídos, ¿no? Si estamos a la defensiva o si estamos hiperpreocupados o hipertensos, tensos en el sentido este, ¿no? de tal, esto lo que hace es también dificultar, ¿no? el flujo, ¿no? respiratorio, ¿no? Y eso produce malestar también, ¿no? Produce ansiedad, etc., ¿no? Hay que encontrar una manera de vivir en paz, ¿no? Sí, sí. El tema de la respiración y el tema de la conciencia corporal, creo que más o menos, bueno, voy dando cuenta, ¿no? Soy capaz de relajarme, respirar abdominalmente, pero es que la cabeza... ¿Qué le pasa? No, es que no para, pero vamos, es que soy todo. No sé si ahora está un segundo, no sé cómo se puede... No le haga resistencia, ¿no? Que hablábamos antes, no haga resistencia a eso. Deja que tu cabeza vaya a una cosa, a otra, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es, cada vez que tú te des cuenta que estás en esto o estás lo otro y tal, lleva la atención al cuerpo. Sal de ahí, ¿no? Y lleva la atención al cuerpo. Pero sin juzgar o sin querer que no vengan pensamientos, sino simplemente tú lleva la atención al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ahora lleva la atención a tu pie derecho, por ejemplo. Entonces, mientras tengas la atención en el pie derecho, estás ahí, es decir, tú estás donde está tu atención, porque tú eres tu atención. Eres la consciencia, ¿no? ¿no? Entonces, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y ese es el tema. El tema es que tú te sientas ahí sentado, valga la redundancia, ¿no? Experimentes ese sentirte ahí sentado y respirando. Como la respiración es un continuum, ¿no? es constante, por eso es una buena estrategia, ¿no? En el sentido de que testimonia el momento, ese presente continuo, ¿no? Ese continuum presente. Pero no es pensar, insisto, en la respiración, ¿no? Y que la mente traiga pensamientos, ideas, imágenes, etcétera, esto es normal, no hay que ir contra esto, ¿no? En algún momento, si estás distendida y tranquila y confiada, eso se va a silenciar. ¿Vale? Pero cuando lo pretendes, entonces no se silencia, hace más ruido todavía. Digamos... Claro, pero es el tema, no entres a discutir, ¿no? Con tu mente, porque no... Digamos que el silencio meditativo viene solo, cuando no se lo espera. Ocurre, es como si se nos come, que mira que noche más estrellada, ¿no? Mira la luna y tal, algo así, ¿no? Y, pues, qué silencio, ¿no? ¿Alguna otra cosa con el tema de la respiración que os preocupe? Ya digo, no, control lo mínimo de lo mínimo, ¿no? Lo mínimo de lo mínimo. Acompaña a tu respiración, acompaña tu postura erguida, acompaña tu distensión, ¿no? El monitorear
¿no? La posición de los hombros o la tensión de los mismos o lo que sea, pero control mínimo, nada de control. En las cuestiones vitales el control estropea la experiencia, ¿no? Si pensáis un poquitín en cuestiones vitales, en cuestiones de profundidad que tienen que ver con experiencias vitales, ¿no? Veréis que las experiencias más entrañables son donde digamos, el control brilla por su ausencia. Bueno, son las 9:30, no sé si queréis o podéis estar un poco más o nos vamos, lo que queráis. Nos vamos. Yo estoy de vacaciones. No tengo problema. ¿Tienes que coger el autobús? Tienes que irte. ¿Nos quedamos 5 minutos? ¿5? Venga, 5. Venga, 5.